Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Break. Soy la doctora Quilcia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra nueva y renovada página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Hoy está con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Está con nosotros la doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días a todos. La maestra Irene Farrell, psicóloga clínica con formación en terapia cognitivo-conductual y terapia breve centrada en soluciones. Buenos días, Erin, bienvenida. Hola, buenos días. Y Hola, como buen día. siempre, buenos días. Y como siempre, Monique de Amazon, Estrategia Digital, quien hace posible la transmisión, se está integrando con nosotros la maestra Mercedes Navarro. Ella es psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes. Buenos días, gracias. Buenos Y días a todos. bueno, el tema de hoy, ¿qué es un trastorno psicótico y qué hacer si lo identifico? Tan, 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 tan. Que yo creo que aquí quizá más que respuestas lo que vamos a tener son muchas preguntas, muy probablemente. Entonces, bueno, esto surge, y sí les quiero contar un poquito la historia, ¿no? Esto surge porque en el día a día es bastante común que vecinos, amigos, compañeros, el amigo del primo, ¿no? De repente nos busquen a cualquier profesional de la salud mental y nos digan, oye, es que está pasando que mi primo, pues, está comportándose como muy raro, muy extraño, dice que lo están persiguiendo, se está encerrando, es decir, empezamos a ver un comportamiento como muy disruptivo y quizá eso es como ese primer acercamiento, ¿no? Lo que empezamos a ver que no le podemos poner nombre. La palabra psicosis como tal, pues comúnmente se utiliza para describir trastornos que afectan la mente cuando se ha perdido un contacto con la realidad y en este periodo se alteran los pensamientos y las percepciones y se presenta una dificultad para entender lo que es real y lo que no es real. Explicar como el término psicosis o todo lo que implica, pues de pronto puede ser como bastante complicado porque la psicosis o estar fuera de la realidad se presenta de muchas formas, ¿no? Y tenemos desde los delirios y las alteraciones en la sensopercepción. Y entonces yo me puedo seguir hablando y echarles como todo un rollo de qué es la psicosis, pero más bien me gustaría como escucharlas y en base como a todas sus preguntas, inquietudes, pues ir resolviendo e ir como clarificando todo esto del trastorno psicótico. Adelante, Claudia. Por un lado es como conjunto de signos y síntomas, ¿no? Y que tendríamos que estar alertas a qué para ver si esto lo nombramos psicosis. Esa sería como la primera. ¿Qué sería lo que tendríamos que ver, experimentar en otra persona para saber si podríamos estar pensando en una psicosis? Pues lo primero y más importante es que hay una pérdida del contacto con la realidad. Y ojo, con la realidad para su contexto sociocultural, ¿no? Porque sí, tenemos que no perder de vista que de pronto estamos, especialmente aquí en Quintana Roo, en un contexto como muy místico, mágico, religioso, ¿no? Y eso no necesariamente es como algo psicótico. Muy importante que en un episodio psicótico no hay pérdida de la conciencia, es decir, las personas están alerta. Dentro de este cuadro, lo que vamos a encontrar son delirios y alucinaciones, que si quieren más adelante les explico lo que es cada uno. Y evidentemente se va a acompañar esto de trastornos del sueño, agitación psicomotriz, cambios en su comportamiento, un aislamiento social y una incapacidad para funcionar, ¿no? Entonces, esta es la característica de un episodio psicótico. Esas creencias, esas percepciones son irreductibles a la lógica. Para el paciente, lo que está pensando, lo que está sintiendo, eso es lo real. ¿Ok? Adelante. Estaba yo pensando justamente en lo que creemos coloquialmente que puede ser un trastorno psicótico o una psicosis, una esquizofrenia, y creo que a todos nos viene como a la mente de primera instancia, pues, o películas de miedo o esta imagen de una persona viviendo en situación de calle. Te nos trabaste. Nos... La ponemos en pausa. Ahorita Bueno, que... en lo que Adelante, regreso. Abril. Sí, adelante, Abril. Sí, creo que Sí, ella iba a hablar me justo. conge- Ah, ya llegó. me Ya congelé. Ok, regresó. ahí Ok. estás. Chispas, perdón. Si quieres, creo que mi internet está un poco inestable. Si quieres abrirlo o Continúa, continúo, no continúa. sé. No, no, vas. Continúa.
Sí, ¿qué fue lo último que se escuchó? Porque me Las enteré. películas de terror, no esos thrillers de Ah, misterio de la mente. exactamente, ¿no? Estaba yo pensando que, o se nos viene a la mente estas películas de terror o algo muy triste que es una persona en situación de calle, hablando sola, como la imagen del vagabundo, y creo que es importante primero partir que hay muchas personas que pueden tener un trastorno psicótico, y hablo de trastorno psicótico porque estamos hablando de un gran espectro, y estar integradas en la sociedad, ¿no? Y es muy difícil muchas veces como entender si la persona que tengo enfrente tiene una noción de lo que es real y no. Creo que tendríamos que conocer muy bien a la persona, tener varias conversaciones con la persona y darnos cuenta si hay algo que no. Algo interesante que podemos ver es que generalmente las personas que tienen algún trastorno psicótico pues son identificadas por sus más cercanos, ¿no? No sé qué tan común, quizá tú nos puedes orientar, sea que una persona llegue a consulta porque se da cuenta que está teniendo una pérdida de realidad. Creo que muchas veces eso parte de lo que le dice su entorno, lo que le dicen sus amigos, o si ya se está aislando mucho, mucho tiempo, ¿no? Por un tema de confianza, un tema de ver que las cosas son peligrosas. Entonces, me gustaría como también partir de, de qué tan común es que alguien cercano esté perdiendo la noción de la realidad y tal vez no nos hemos dado cuenta, o sí nos suena algo extraño, pero nunca a nuestra mente le vamos a poner la palabra trastorno psicótico. Lo que pasa es que, a ver, aquí va a depender mucho y voy a empezar como el tema de los delirios, ¿no? Los delirios son esas creencias fijas que no son susceptibles al cambio y que acompañan a un episodio psicótico. Y aquí va a depender un poquito de si las ideas son extravagantes o no extravagantes y qué tan plausibles pueden ser, ¿no? Y también como mucho del contexto. Ahorita les voy a poner como algunos ejemplos que a lo mejor son como más universales, pero si alguien me dice, es que los extraterrestres me están persiguiendo y entonces tienen poderes y se pueden comunicar conmigo a través de la mente, o yo tengo el poder de leer la mente de todos, pues sabemos que eso es algo que está completamente fuera de un contexto, es decir, es un delirio muy extravagante. Pero si alguien me llega con un delirio donde me dice, es que mi esposa me pone el cuerno y está convencido de la infidelidad de la esposa, entonces es algo que puede ocurrir, es algo que sí puede ser. Y entonces lo difícil de identificar esos trastornos psicóticos no extravagantes es que pueden estar muy en el contexto de las personas y que pueden ser plausibles. Y yo les quiero poner como ejemplo, ¿no? Una película que quizá mucha gente ha visto y ustedes han visto, que es el de Una mente brillante, ¿no? La vida de este matemático Jonash. Realmente era muy difícil darse cuenta que estaba en un cursando con un episodio psicótico porque todo el delirio estaba súper estructurado y todo estaba dentro de su contexto. Entonces pasaron muchos años para que se dieran cuenta que eso no estaba ocurriendo. Entonces, depende, el podernos dar cuenta va a depender mucho de la extravagancia, ¿no? O sea, por ejemplo, los delirios primarios celotípicos, híjole, pues es que sí le pueden poner el cuerno. O sea, sí es real. Quizá esa es como la parte más, o sea, como lo que nos puede ayudar o lo que va a hacer que las personas a su alrededor la vean o no la vean. Ahora, hay algo que está escrito también que se llama la folie à deux, la locura de dos, o de tres, o de cuatro, o de cinco, ¿no? Que son estas ideas también fuera del contexto de realidad, pero que son compartidas por más de una persona y que generalmente las vemos cuando tenemos relaciones de poder. Yo recuerdo que en la presidencia publiqué un caso, ¿no? De una locura de dos, ¿no? Justamente, donde era un chavo que pues sí tenía esquizofrenia y el papá tenía como el mismo delirio, pero pues resulta que el papá no era ni el papá biológico, ¿no? O sea, como era alguien además de que ejercía poder y de pronto toma el delirio del papá. Entonces, pues sí, depende mucho como del contexto y de la tolerancia a la patología, ¿no? Si estamos en un contexto místico, mágico, religioso, donde se tienen ciertas creencias, bueno, pues entonces todos van a estar convencidos de lo mismo. Luego vienen por otro lado el tema de las epilepsias, ¿no? Que ya hemos platicado, ya tuvimos un programa que no todo lo psicótico era epilepsia, ¿no? De pronto son personas que piensan que tienen el don de la adivinación o de los sueños premonitorios o incluso le empiezan a dar toda una explicación
quizá a los déjà vus o a las alucinaciones olfatorias, y eso es algo psicótico también son delirios. Adelante, Abril. Híjole, es que es un tema tremendo. Y en este contexto, decías, ¿no? Nuestro contexto tuluminario, es un poco difícil, pero también estamos hablando de los abusos de sustancias. Y por eso yo creo que cuando hablamos de cómo identificar que mi familiar, sobre todo mi familiar, ¿no? Ya hablando de, bueno, somos los que nos vamos a encargar de hacer algo, ¿no? Porque si se da cuenta el vecino y el amigo y demás, pues van a cerrar sus puertas y bye. Pero si me estoy dando cuenta que la persona con la que vivo o mi primo, mi hermano, demás, están empezando a tener conductas erráticas que salen de su contexto, que salen ya del juicio normal, pues entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué momento tengo que empezar a pensar que esto ya es algo que se sale de lo normal? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque muchas veces lo que piensan es, está drogado, está borracho. ¿Y en qué momento ya es algo que, aunque esté drogado y borracho, tenemos que empezar a tratar? Es que creo que aquí tenemos que empezar quizá como a separar un poquito ese gran mundo que tenemos de trastornos psicóticos, ¿no? Si bien es este conjunto de síntomas, signos, comportamientos, alteraciones en la sensopercepción, que es cualquiera de los sentidos y las ideas delirantes, pues aquí es donde viene como la parte fina, ¿no? Hay trastornos psicóticos que francamente son secundarios a sustancias. Lo que se espera cuando una persona consume una sustancia que tiene efectos en la sensopercepción es que una vez que pasa el efecto, los síntomas psicóticos se vayan. El problema es que a veces son los desencadenantes, no son los gatillos, son estos triggers para entonces destapar quizá un cuadro psicótico. O hay quien nunca regresa, como le dicen, de ese viaje, ¿no? Quizá lo vemos mucho, hoy me toca verlo mucho acá con la ayahuasca, ¿no? Muchísima gente sigue teniendo ideas delirantes y alteraciones en la sensopercepción meses después de haberla consumido. Y eso no necesariamente es una esquizofrenia, ¿no? No todo lo psicótico es esquizofrenia. Las sustancias, pues sí, nos alteran toda la sensopercepción, pero una vez que se ve el efecto, tenemos que volver a regresar a esta parte como del juicio. Digo, con su respectivo daño, ¿no? Pero en teoría tenemos que regresar. Tenemos trastornos psicóticos secundarios a medicamentos, secundarios a causa médica, ¿no? Por ejemplo, los hipertiroidismos no diagnosticados cuando tienen tormenta tiroidea llegan psicóticos, completamente psicóticos por el hipertiroidismo. Tenemos los trastornos y ya de la clasificación, los psicóticos breves, ¿no? Los psicóticos breves es muy común en estos lugares de cuarto, quinto paso, ¿no? Lugares de culto donde los someten a no dormir, a no comer, a emociones como muy fuertes, salen como medio paranoides, ¿sabes? Pero al cabo de un periodo de corto tiempo esto regresa. Y los psicóticos crónicos, ¿no? Como los esquizoafectivos, ya sea depresivos o bipolares, las esquizofrenias, las depresiones también pueden cursar con síntomas psicóticos. Es decir, es toda una gama muy amplia, ¿no? De lo que puede entrar en lo psicótico. Adelante. Es correcto, es muy amplio, hay que hacer un diagnóstico súper fino, pero creo que sí podemos como observar desde mi perspectiva 3 características que nos van a dar pie para observar si la persona que tenemos enfrente tiene un trastorno psicótico, ya sea en el margen del abanico enorme que existe de lo que sea. Y estas 3 cosas creo que serían alucinaciones auditivas o visuales, también tener delusiones, que son justamente estas ideas erráticas de la realidad, que son muy fijas. Te vi por ahí levantando la mano, Kitsia, ¿o no? Sí, de las alucinaciones. ¿Sigo? Ok. Bueno, yo diría que hay como 3 indicadores, ¿no? Como les decía, las alucinaciones visuales y auditivas. La segunda, las delusiones, que son justamente como estas ideas muy fijas y muy erráticas, que no están basadas en la realidad, que son muy difíciles de cambiar, que la persona no se da cuenta que además no son reales. Y la tercera, que también es muy clara, es un lenguaje desorganizado, ¿no? Y yo pondría que estas 3 cosas tienen que venir juntas, porque si hay solamente una,
puede ser una característica de otro trastorno que no sea psicótico, ¿no? Como bien decía Kitsia, no todo lo psicótico es un trastorno psicótico. Entonces, por eso es lo que yo tengo como en mente en concreto, como esas tres características, pero claramente hay aquí mucha carnita que explorar y que indicar. Sí y no. Ahora me da la Ok, palabra qué clave. Sí bueno, qué y bueno. no. ¿No? Un trastorno delirante primario no cursa con alteraciones en la sensopercepción, son solamente las ideas, es solamente el delirio. ¿No? O sea, alguien que piensa que está que jura y perjura que su pareja le engaña, no hay alteraciones sensoperceptuales. No hay eso. Entonces, no necesariamente. Por eso, como bien dices, hay que saber qué síntomas hay, qué síntomas no hay, y eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Ahora, hablando de alucinaciones, es todo lo que podemos percibir con los sentidos sin tener un estímulo. No, esa es la diferencia entre una ilusión. Un mago lo que hace son ilusiones. Tenemos algo enfrente que nos lo distorsionan y lo vemos de otra forma. En las alucinaciones no tenemos ningún estímulo. No las podemos controlar. Y estas pueden ser auditivas, visuales, somestésicas, es decir, del cuerpo, gustativas, olfatorias, y dentro de esas podemos hacer la división entre simples y complejas. Podría ser algo tan simple como de repente escuchar que pasó una patrulla o escuchar que está sonando mi celular o escuchar que mi perro está ladrando y esto realmente no sucedió. Esas son las alucinaciones auditivas simples, que no están Ok. dentro del contexto de ninguna idea delirante y son las que la mayoría de las veces se asocian a las epilepsias, por ejemplo. ¿No? De pronto escuchar que alguien dijo tu nombre, sentir que alguien hay atrás de ti, que de pronto te lleguen olores, y no están dentro de un contexto delirante. Al contrario, asustan. El que las personas se acostumbren a vivir con ellas y le vayan dando una interpretación mística, religiosa, extravagante, bueno, ya es como, voy a tratar de explicar esto que me angustia tanto, pero no hay un contexto delirante. Esa es una diferencia. Ahora, o sea, por eso también puede haber alteraciones sensoperceptuales sin que necesariamente haya delirios, y entonces ya no estamos hablando de un trastorno psicótico. Podemos tener un pensamiento bizarro, extraño, ajeno a nosotros y no estar psicóticos, como pasa en el trastorno obsesivo compulsivo en los adultos. Estas ideas obsesivas que tienen los pacientes tocosos son absurdas, son intrusivas, son bizarras, son extrañas. Y la angustia es justamente porque no están dentro de un contexto delirante. Entonces, no, bueno, salvo algo que no está descrito, ¿no? Pero que es el esquizotoc, o los niños tocosos, ellos como criterio de diagnóstico no tienen que reducirlas a la lógica. Un adulto sí, un adulto que estos pensamientos obsesivos está convencido y no los considera absurdos ni extraños, entonces ya está en el contexto psicótico. Entonces es una combinación de muchas cosas. Ahora, cuando llegamos el pensamiento definitivamente está desorganizado y eso también va a depender en la etapa en la que vayamos o cachemos el episodio psicótico. No, no todas las psicosis empiezan como las ponen en las películas, ¿no? Que ya se ponen agresivos, irritables o ya están golpeando, sino depende mucho de en qué momento del episodio nosotros lo vayamos cachando. ¿No? El pensamiento generalmente les cuesta trabajo idear ideas, ¿no? Por ejemplo, imagínense un bipolar maníaco psicótico, ¿no? O sea, no solamente habla demasiado, sino sus ideas, o sea, nunca llega a metas, ¿no? Se va a otro lado y le preguntas y se va a otro lado. Y ya cuando nos vamos como a episodios muy graves, psicóticos, ya tenemos esto que se llama ecolalia, ¿no? Nada más repiten lo que estamos diciendo. Y el comportamiento también es desorganizado. Repito, depende del estadio donde lo encontremos, ¿no? Que puede ir desde manierismos, estereotipias, hasta la catatonia. Digo, no hay que olvidar que la psicosis parte o la teoría de los episodios psicóticos es una alteración en la función dopaminérgica, que también tiene que ver con el comportamiento. Entonces, cuando uno va mezclando y uno va metiendo al mix, esto es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Pero no todos cursan con todo, si no sería muy sencillo hacer el diagnóstico. Ese es el punto. Adelante, Claudia. Un paciente que llega sin poder dormir ya varios días y trae estas ideas paranoides, ¿no? Muy, muy paranoico, pero
joven, como muchos jóvenes, de pronto, pues vamos a decir cómo voy. Ay, Claudia, te estás congelando. Clau, a lo mejor si ay, quitas tu video y te escuchamos a nada ver, más. sí, creo que va a estar mejor. A ver, creo que todos tenemos ahorita problemas con el tema de la conexión, pero decía yo, esto es un paciente que lo he visto por un tiempo y de pronto, bueno, es un profesionista recién egresado, como muchos profesionistas, pues tienen que aguantar ciertos abusos, vamos a decir, y yo creo que no debería de ser, pero en temas laborales. Pero esto empieza a volverse un tema que no le permite mantener el trabajo y eventualmente empieza a no poder dormir, empieza a tener alucinaciones auditivas, es decir, se empiezan a juntar una serie de síntomas que permiten atenderlo más o menos a tiempo, ahí la familia tardó un poquito, creo yo, pero finalmente llegan a un mejor diagnóstico. Mi pregunta sería, Kitsia, es decir, al primer síntoma hay que sospechar, esto después derivó en, esa era una sintomatología psicótica para otro tipo de trastorno, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo y cómo? ¿No? Porque no fue fácil con esta familia. Es que también podemos psicotizarnos con la deprivación de sueño. De hecho, era un tipo de tortura que se usaba hace mucho tiempo, ¿no? Basta con no dormir muchos días para que entonces se regulen todas las vías dopaminérgicas. Aquí más bien, a ver, yo creo que cuando no es tan fácil identificarlo, como bien dices, porque seguramente atrás tenemos algo. A ver, no por no dormir una noche nos psicotizamos, ¿no? Eso es un poco lo que yo le explico a los pacientes. No por tener una situación difícil de vida, un problema en el trabajo, un problema de pareja, una pérdida económica, nos vamos a psicotizar. No, hay algo que ya nos hace vulnerables a que cuando estamos ante alguna situación que pone en estrés nuestro sistema nervioso central, entonces nos dispara una serie de síntomas, ¿no? A mí me suena, y esto es como bastante común de pronto, ¿no? Son estos chavos que cuando hacemos la historia clínica tienen antecedentes de patología familiar, pero que no están diagnosticados, o que han consumido sustancias en algún momento, o que para bajar la ansiedad le aumentaron al alcohol, de pronto se vienen problemas en el trabajo, dejan de dormir y se nos bota lo psicótico, ¿no? Pero eso, y entonces aquí lo que tenemos, pues va a depender mucho de la duración de los síntomas psicóticos, y a lo mejor lo que venía gestándose era un trastorno de ansiedad no diagnosticado, al que se le agregó después el consumo de sustancias, la deprivación del sueño y se psicotizó, generalmente suele ser lo que se le llama el trastorno psicótico breve. No significa que va a tener las alteraciones en la sensopercepción el resto de su vida. O a lo mejor resulta que es un epiléptico de closet también, ¿no? Entonces, por eso tenemos que, sí, o sea, que no tenía ningún síntoma antes y de pronto esto se lo detona y por eso empezó con las voces. Si tu funcionalidad previa, que esa es otra cosa que nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico diferencial, si tenemos una funcionalidad en todas las áreas de su vida buena previa, es muy difícil que esto vaya a ser como algo crónico o una esquizofrenia o un esquizoafectivo. Y que los episodios remitan tratando como la patología de base, ¿no? Es decir, tratando la ansiedad, cuidando el cuerpo, descartando como en cualquier otro trastorno psicótico que no haya algo físico que pudiera condicionar esto. Entonces, claro, a ver, como en toda la patología mental, cuando la funcionalidad es buena, como el caso de este chavo, es bien difícil el acercamiento al profesional de la salud mental. Quizá un buen ejemplo de esto es el trastorno bipolar tipo 2, ¿no? Como son tan funcionales, pues nadie se da cuenta que están hipomaníacos, ¿no? Este chavo es tan funcional que dijeron, ah, pues está estresado, no duerme, ya no pasa nada, ¿no? Y le empiezan a echar la culpa de las alucinaciones a muchísimas otras cosas. De ahí la importancia de no solo hacer de buscar como o sea, como hacer esta historia clínica completa, el diagnóstico diferencial, pero también estudiar toda la parte del cuerpo, ¿no? Descartar algo más que pudiera estar provocando esto. ¿Qué tal que lo que tienes es un tumor en el coco, ¿no? Y está debutando con un episodio psicótico, por ejemplo. Adelante, Abril. Ay, es que hay tantas cosas, tantas, pero tantas que hablar. Porque claro, y por ahí también hace rato mencionaste todas las... Tu micro. Apagaste tu micrófono. Ah. Ya, ya, ahí estás. Ya. ¿Qué cosa rara pasó? Bueno, ok. Y hace rato que hablaban de las películas de terror, entonces me acordé de las encefalitis autoinmunes, ¿no? Que es la que
ahora sabemos que es la que tenía la niña del exorcista, por ejemplo, ¿no? Y que se quita con medicamento. Es una cosa maravillosa. Pero bueno, no iba para allá. Más bien, hasta donde entiendo, la psicosis, según, digamos, como yo la tengo en mi cabeza, es como un punto súper grave al que pueden llegar casi todos los trastornos mentales. Es decir, podemos llegar por la depresión, podemos llegar por la ansiedad, podemos llegar por el trastorno bipolar, podemos llegar, pero no necesariamente se queda. Es decir, el hecho de que una persona llegue a un episodio psicótico quiere decir que ya se va a quedar así y que toda su vida, vamos, y que ya tiene esquizofrenia, ¿no? Por eso, a ver, a mí no deja como de sorprenderme esta parte, ¿no? El, cuando llega un paciente psicótico al consultorio, uno hace un corte en la línea del tiempo, ¿no? En ese momento está psicótico, nos toca ver qué hay atrás para tratar de darle un nombre a eso. Pero lo más importante en un episodio psicótico es la evolución, es ir viendo qué va a pasar con esos delirios, qué va a pasar con esas alteraciones sensoperceptuales, qué pasa si recupera o no su funcionalidad, cómo es su respuesta al tratamiento. Yo veo, o sea, es muy común ver, por ejemplo, mujeres en sus 50 que hace 30 años tuvieron una depresión postparto grave, se psicotizaron y ya se quedaron con el diagnóstico de esquizofrenia. Y cuando uno empieza a rascar, dices, es que, ¿dónde está como lo psicótico? O sea, como no hay como ningún sentido, ¿no? Fueron depresiones graves que se psicotizaron y se acabó. Por eso es tan delicado hacer el diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia. Uno no puede hacer el diagnóstico de esquizofrenia con una cita, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro. Tenemos que ver en 1 año, 2 años, 3 años, cómo va evolucionando. Y con los esquizoafectivos es exactamente lo mismo, ¿no? El esquizoafectivo tiene depresiones graves, pero lo psicótico no se quita. Los síntomas depresivos remiten, pero lo psicótico siempre está presente. Y pudo haber debutado con una depresión psicótica, ¿no? Se cura de la depresión y lo psicótico sigue y es cuando uno dice, ah, caray, algo no anda bien. Acuérdense que en psiquiatría los diagnósticos son dinámicos, no son estáticos, ¿no? Y de pronto sentenciar a alguien con un diagnóstico donde no es lo mismo tener una depresión psicótica a que te digan, tienes esquizofrenia, los pronósticos son, miren, polos opuestos. Adelante, Erin. Sí, y además creo que el resultado del tratamiento, ¿no? El pronóstico depende de un muy buen diagnóstico, ¿no? Entonces, sí es algo muy delicado, parece algo muy complicado, y yo intentando como resumir todo lo que hemos platicado, estoy pensando, a ver, en bullets, ¿no? ¿Qué le podemos decir a las personas sobre cuándo sospechan que puede haber un trastorno psicótico? Y creo que la primera clave es observar que hay una pérdida de realidad, ¿no? ¿Qué podríamos hablar? ¿Qué otra clave tendríamos? Por ejemplo, esto de las delusiones, de los delirios, ¿cómo podríamos explicar si tenemos que poner atención o no? ¿Cómo podemos entender? Complicadísimo también, ya te vi, Kitsia, ok, Sí, porque complicadísimo, vuelvo a lo mismo, depende del contexto, ¿no? O sea, si alguien de claro, pronto dice, es que mi mujer me engaña, pues, pues es que sí puede ser. O sea, como, sí puede ser. claro, claro, pero si tenemos algo como muy diferente, como, a ver, me están robando mis pensamientos por el aire acondicionado, ahí sí podemos sospechar, ¿no? Lo que O, pasa es que ya son ideas delirantes extravagantes, claro, ¿no? O o sea, por es ejemplo, como de, sabemos que eso no existe, sabemos que eso es imposible. claro, o por ejemplo, qué tal me tienen, ¿cómo se dice? En el teléfono, ay, ¿cómo de, Hackeado, ¿no? hackeado, ¿no? Me tienen aquí hackeado. Pues ahí tenemos que ver el contexto, ¿no? A ver, ¿eres una persona que trabaja en el gobierno o das clases de matemáticas, ¿no? Como de por qué te tendría hackeado, ¿no? Que es complicado. Y también estaba yo pensando en la tercera característica que les comentaba, que por lo que entiendo, de lo único que nos podemos basar es en la pérdida de realidad, certeramente en este lenguaje desorganizado, ¿no? Porque también hay personas con trastornos de personalidad que tienen lenguaje desorganizado o personas que abusan de consumo de sustancias con lenguaje desorganizado. Y para ser un poco clara, podría explicar brevemente que un lenguaje desorganizado podría ser como decir, oye, estoy cansada, ¿qué tal si estudiamos? Oye, ¿y si mejor nos vamos a Italia ahorita?
O sea, como que voy saltando de un tema a otro y no llego al punto central de la pregunta o de la conversación o no mantengo una línea, ¿no? ¿Cómo Pues podríamos explicarlo de una Híjole, mejor manera? adelante, porque eso viene, es semiología, es pura semiología del lenguaje y aquí está la sí, experta. Adelante, Abril. es que es bien difícil porque eso que mencionas, Erin, pasa muchísimo en las personas completamente sanas, ¿no? Te están hablando de una cosa y se van por otro lado y se van por otro lado y se van por otro lado y llegan a China, ¿no? Cuando habían empezado a hablar de las hormigas. O sea, y esta es nuestra asociación libre. Esta es más bien como nuestra dificultad de mantenernos en un solo objetivo para lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, dependemos de otras cosas. El lenguaje desorganizado depende mucho primero de las perseveraciones, es decir, se vuelve muy repetitivo. Voy a regresar y regresar y regresar al mismo tema, por más que me quieran sacar de ahí. Por más que mi psicóloga intente, ¿no? Hablarme de otra cosa, entrar a otro tema, no, no, yo regreso y regreso porque la perseveración es tremenda. Y luego, además, no, por más que me intenten explicar las razones, ¿no? De lo que está pasando, es que mira, esto es medio imposible, ¿no? Porque ya hablé con tu esposa y pues parece ser que todo esto que dices pues no es real, ¿no? Ese día que dices que la viste ahí con alguien más, pues ella estaba en otro lado, o sea, no parece ser que te está engañando. No, no, es que seguramente estaba mandando a su doble porque entonces estaba empezando y entonces empiezas ahí, si le rascas tantito, empiezas ahí a darte cuenta que sí es un delirio, no es claro, es una posibilidad que mi esposa me ponga el cuerno, pero ya cuando empezamos a ver un poquito más qué tan estructurada está esa idea, empiezan a salir las ideas paranoides, empiezan a salir ya todas estas ideas en donde nos damos cuenta que ya no son tan posibles. Entonces, el lenguaje desorganizado tiene que ver con la realidad, tiene que ver con qué tanto estoy en la realidad. Y antes de que se me olvide, porque la quiero hacer desde hace rato, Erin, dijiste, es que es muy difícil que un paciente llegue diciendo, creo que estoy perdiendo la realidad. Bueno, esta parte creo que sería imposible porque justamente son como excluyentes, ¿no? Si estoy perdiendo la realidad ya no me doy cuenta. Y esa, por ejemplo, es una gran diferencia con los epilépticos. Esa, por ejemplo, para mí es así como un punto de quiebre porque normalmente los epilépticos, por eso no te dicen que tienen todas estas alucinaciones, que saben que se los llevan al manicomio, ¿no? Entonces, no te cuentan, no, nada, hasta que se los preguntas. Porque ellos, y por eso también le encuentran otro tipo de explicaciones, porque no han perdido esta noción de la realidad. Esto es una alucinación, no está sucediendo realmente. En el momento en el que yo creo que está sucediendo realmente, ya perdí contacto con la realidad. Y entonces ya no me doy cuenta. Y es ahí donde entra toda esta fase de la metaconciencia, ¿no? Donde ya algo está ahí quebrado y está fallando, que tiene que ver con los lóbulos frontales y la función dopaminérgica que decía Kitsia. El que te llega diciendo, creo que estoy perdiendo la realidad, es que no le está perdiendo. Justamente, ¿no? Y es el tocoso, es el epiléptico, es el ansioso, hay una conciencia de enfermedad. Y nada más redondeo un poquito, es que, a ver, nosotros como evaluamos la organización o de la desorganización y contenido y todo el pensamiento, es con el lenguaje. Por eso le damos semiología al lenguaje. No tenemos otra forma de valorar qué tan organizado o desorganizado está. Esto todo es a través del lenguaje. ¿Quién se llama? Yo solo, perdón que me salte, pero súper importante. Entonces, a ver, como para tener una idea de cómo puedo sospechar si alguien que tengo enfrente, alguien que quiero, alguien que es un amigo, puede tener un trastorno psicótico, me puedo basar en la pérdida de realidad y también podría sospechar, aunque no necesariamente sería psicosis, como hay una incongruencia rara, que me parece que algo que me está diciendo, ¿no? A través de su narrativa es como muy incongruente y raro. Ok, Sí, súper. Entonces, eso lo podría tomar en cuenta porque, Paranoide, fíjense, demasiado. fíjense qué complicado, ¿no? Hablamos de que puede ser ansiedad, que puede ser depresión, que puede ser un tumor, que puede ser
consumo de sustancias, que puede ser una afección médica, que puede ser después de estar embarazada, que puede ser también una epilepsia, como decía Abril. Entonces, muy, muy, muy complicado por lo que estoy entendiendo. Y los trastornos de personalidad, que lo mencionabas hace rato, ¿no? O sea, tenemos Trastornos los de trastornos, personalidad. el trastorno esquizoide y el esquizotípico, que en realidad cuando uno ve la literatura son como pródromos de que en algún momento se va a psicotizar, que es una mente lo suficientemente frágil para psicotizarse por cómo vive y percibe su realidad. Entonces, sí, es bastante complejo. Adelante, Corina. Gracias, Kitsia. Buenos días. Buenos Definitivamente días. un tema interesante. Hola, buenos días a todas. A mí me gustaría como después de escucharlas, esta mañana, me gustaría como decir como un par de cositas, como complementando algunas de las ideas, ¿no? Voy a empezar por el final de esta última, haciendo hincapié que justamente yo pienso un poco lo que hacemos en Brain and Mind, ¿no? Es muy importante que, quién sabe qué discurso trae el paciente, quién sabe qué onda, pero esto que hacemos de la sinergia, ¿no? Del trabajo en equipo. Entonces, si yo lo veo y tú lo ves y tú sospechas y yo sospecho y entonces está psiquiatría y entonces está la neuropsicóloga y entonces está la clínica y entonces están las pruebas y la prueba de realidad del que está enfrente, del profesional de la salud mental, ¿no? Pues casi que podemos basarnos o hacer con mucha facilidad y con mucha claridad un diagnóstico diferencial. Entonces, más bien yo, como siempre digo, ante la duda, vete a checar, confía, ¿no? Confía en lo que te están diciendo las otras personas que ya se lo dijeron a alguien más. O sea, o sea, voy de la mano con esta idea, uno, hacer hincapié en el trabajo en equipo de la multidisciplina, ¿no? O sea, no hay que desestimar el conocimiento de las personas que estudian eso. Entonces, se intercambian historias clínicas cuando hay duda, ¿no? Cuando hay un tema, o sea, no estamos solos, ni el paciente, pero tampoco el clínico. Y entonces hay pruebas, hay cosas que nos pueden indicar y que nos pueden llevar a un diagnóstico diferencial que puede ayudar a la persona. Yo diría a la persona, bueno, si tienes duda, pues voy a preguntar, ¿no? Este, y esto va de la mano con el pensamiento, ¿no? Con los tips o con las herramientas de los que uno se hace, que a mí me gusta trabajar con mis pacientes siempre, justamente a mí me toca pensamiento ansioso y todo eso. Yo les digo, pues prueba de realidad, ¿cuál es la realidad que tú y yo podemos en este momento hacer tangible, ¿no? Y como muy pegaditos a los hechos, a las cosas que el paciente considera como reales. Por ejemplo, mencionaban casos de celotipia, ¿no? La esposa sí puede engañar, sí. Y luego Abril decía, sí, pero bueno, ahí ya puedes checar el delirio porque si ya empieza a hablar de la doble y no sé qué. Bueno, también Hollywood, ¿no? Nos juega ahí un papel importante, pero el punto es aquí ir con el paciente de la mano y entender que desde su realidad, ¿no? No se trata de decirle, ya te dijeron o ya vimos a la policía, porque el delirio justamente eso hace. Y entre más inteligente es el paciente, más se mete quién sabe a dónde. Entonces, la idea es pararte en su plataforma y desde ahí invitar y acompañar al paciente a que si él está viendo para allá, pueda también ver para acá, para acá, para acá, ¿no? Como diferentes opciones en donde el paciente pueda darse cuenta que quizás hay algo que no. Sí, fíjate, sí y no, ¿no? O sea, es que justamente es esto, ¿no? Y tenemos que saber en qué momento entramos y en qué momento lo acompañamos a tratar de reducir los delirios. Yo, tú, Corina, que acabas de hablar, ¿no? ¿Para ti de qué color es esta pelota? Morada. No es morada, Corina, es roja. Así Es fue, es roja. un buen ejemplo. O sea, es roja. Dame una explicación el por qué esta pelota es morada. Porque es roja y para 100 personas más es roja. Porque eres Yo daltónico. la veo morada. No, pero 100 personas en este momento le están viendo roja. O sea, es un poco esto, es esa angustia de la confrontación, ¿no? Porque efectivamente la pelota sí es morada, respira, ¿no? O sea, pero es un poco
es un poco esa angustia que le genera, ¿no? Es como si yo le digo, como si alguien llega a mí ahorita y me dice, tú no eres la doctora Kitsia, o sea, tú no vives en Playa del Carmen, tu familia no es tu familia, tú no tienes un perro que se llama Macorina. Qué angustiante, entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿dónde estoy parado en este momento? Entonces, ese invitarlos como a la prueba de realidad tampoco es tan sencillo porque no hay un argumento. Es como si digo, Corina, dame un argumento para decirme que tú no eres Corina Schroeder, psicoanalista. No, es que sí lo soy. No, 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 dame un argumento para decirme que no lo eres. No, bueno, ahí les decía, perdón, para réplica, o sea, justamente es lo que estaba tratando a lo que trataba de llegar, ¿no? Que existen las técnicas y justo la idea es no confrontar al paciente, subirse a su plataforma y ver la realidad desde donde el paciente la ve. Yo tenía inclusive una maestra que decía, si llega un paciente diciéndote que lo persiguen los elefantes rosas, escóndete atrás del escritorio junto con el paciente, ¿no? O sea, desde ahí se ve, o sea, nosotros no tenemos que partir de la premisa que el paciente no miente, desde el psicoanálisis, desde luego, pero siempre muy pegaditos a las pruebas de realidad del paciente. Por eso digo, el acompañamiento no es desde mi plataforma, no es desde lo que yo decía, ¿no? Las cámaras de seguridad o la entrevista con el familiar, no, es desde la realidad y la plataforma del paciente que tienes enfrente, porque esa es la realidad que importa y esa es la realidad que estamos entendiendo y esa es la empatía con la que estamos conectando. La angustia, justamente eso, ¿no? O sea, justamente eso que acabas de decir de la pelota es un ejemplo que yo utilizo. O sea, yo les pregunto así siempre, ¿cómo te sentirías tú de saber que yo en vez de decirte hola, buenos días, José Kitsia, te digo hola, Mónica, ¿no? Qué raro, pues si toda la vida te hemos llamado así, eso confunde más a la persona. Eso es confrontar. La idea no es confrontar, la idea es acompañar a descubrir que quizás puede haber una falla en mi línea de pensamiento. Y con eso también, ahorita mientras hablaban, yo pensaba, qué difícil el amigo, ¿no, Erin? Que tú decías, ¿cómo le digo a una persona que quiere un amigo? Esto de mi opinión, ¿no? De cómo yo te veo así como raro versus lo que hemos hablado en otros programas del gaslighting, ¿no? Que también eso es como, no, lo que tú dices está mal, lo que tú hiciste está mal, lo que tú piensas que hiciste está mal, híjole, estas relaciones esquizofrenizantes, justamente, porque el otro te enloquece, te enloquece. Entonces, por eso hay que subirnos como a la angustia, a la plataforma del paciente y desde ahí acompañarlo a ver y analizar su propia prueba de realidad. Yo justo tuve hace mucho tiempo un paciente, ¿ustedes se acuerdan de este tema de que se iba a acabar el mundo por lo del calendario maya? Bueno, pues un paciente con ese delirio y que hasta uno decía, y si se acaba el, ¿qué va a pasar? Y era muy interesante porque aparte un arqueólogo, ¿no? Y o sea, súper inteligente y escucharlo hablar era muy, pues sí, o sea, uno tiene que estar muy pegadito a la realidad. Entonces, por ejemplo, con ese paciente hablábamos mucho de, bueno, ¿y qué pasaba al día siguiente de que se iba a acabar el mundo? Y entonces, acompañarlo a ver la posibilidad de que a lo mejor era bueno quizás regalar todo su dinero hasta el día siguiente, ¿no? Y no quizás un día antes, pues fue como una posibilidad que él se dio chance de poder eh, dudar de esta idea que, ¿no? En este caso. Adelante, Claudia. En narrativa se llama descentrarnos, es decir, acuérdense que el especialista en su vida es el paciente y lo que hacemos es poner al paciente al centro y nosotros salirnos de ese centro y partir de ahí. Y yo quisiera como subrayar el nivel de vulnerabilidad de un paciente psicotizado, ¿no? Ese requiere el cuidado de toda la comunidad y creo que sucede muchas veces al revés, ¿no? Es el paciente como efecto cucaracha de salgan corriendo de aquí y no es fácil, reitero, uno ver y atestiguar en la consulta y sí, trabajas de la mano con el paciente, usando las palabras de Corina, te subes a su plataforma, pero también echar mano, le decías que es el contexto, es la historia familiar, ya tienes algunos otros datos y decir, ¿qué tengo que hacer para que este paciente esté
en un lugar cuidado y que estas vulnerabilidades en lo que pasa la crisis, la gran mayoría de las crisis pasarán, algunos se quedarán como ahí, pero la gran mayoría pasarán y pueda tener el diagnóstico que merece. Pues también es como, sí acompaño, pero voy uniendo lo que decía también Corina, pues trabajando de manera interdisciplinaria para decir dónde estamos parados y con la familia y con lo que se requiera para que ese paciente vaya acompañado hasta que, si es una crisis pasajera, que para la mayoría sí lo son, pues no esté en mayor peligro. ¿No? La vulnerabilidad de un paciente psicotizado creo que es algo que hay que atesorar en el sentido de cuidar. Sí, Adelante. y yo creo que justamente parte del cuidado, el punto principal es tener un buen diagnóstico, porque si tú no tienes un diagnóstico certero, no vas a dar un tratamiento que realmente funcione. Y es importante como delimitar todos los trastornos que están del lado de que la persona sí puede percibir la realidad y los que no, que son los psicóticos. Entonces, yo creo que sí es muy importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de algo psicótico, sí tenemos que tener un buen diagnóstico, tiene que a fuerza tratarlo un psiquiatra. Probablemente lo más seguro es que tenga que tomar medicación también y las cosas con terapia, psicoterapia no se quitan solas. Además hay ciertas terapias o ciertas intervenciones que pueden hacer peor los delirios de la persona. Entonces, yo sí quería como enfatizar en esta parte de hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento y tener como la ética también de entender como terapeuta tus limitaciones y referir al especialista indicado, porque sí creo que hay una línea entre trastornos psicóticos y no psicóticos que tenemos que resaltar como profesionistas de la salud mental. Adelante, por eso hay que medidas sobrevaloradas. Y se empieza a complicar todo, ¿no? Adelante, Abril. Hace ratito hablaste de los pródromos y yo creo que eso es súper importante. ¿Qué es un pródromo? Para poner un ejemplo, en el embarazo, los pródromos serían, bueno, más bien el pródromo del parto sería que antes de las contracciones, porque las contracciones ya es la fase aguda, ¿no? Ya sabemos que ahí ya va a salir, ¿no? Pero antes de eso, empiezan a haber estas contracciones falsas, ¿no? Que se pone durita la panza un ratito, o luego el bebé se empieza a acomodar, ¿no? O de repente, ¿no? La fuente, ¿no? Nada, ya bueno, ya cuando se fue la fuente, ya es el pródromo de ya, esto va a suceder. Es decir, son esas cosas, esas señales que nos van diciendo desde mucho tiempo atrás que esto va a suceder. ¿Cuáles tú nos dirías que son esos pródromos? Es decir, ¿qué es esto que yo ya tengo que empezar a ver como foco rojo? Sí, el término pródromo va mucho más enfocado a la parte de la esquizofrenia, ¿no? Es donde tenemos muy identificados los síntomas prodrómicos e incluso se habla de si se medican o no se medican y sigue siendo toda una controversia, ¿no? Alguien que cuando tiene un episodio psicótico y nos vamos hacia atrás y encontramos una dificultad en la socialización, una dificultad como cognitiva, académica, un descuido, un aislamiento, los amigos imaginarios, un pensamiento demasiado fantasioso en la infancia, o amigos imaginarios que ya pasaron como la etapa del amigo imaginario, pues son datos, ¿no? que nos dicen, oye, pues son como que ahí El pudiera, aislamiento ¿no? El social, pero aislamiento bueno, social, el pues, aislamiento social. Y claro, distinto de algo como autismo o algo es así, ¿no? que es a lo que voy, ¿no? O sea, cuando decimos aislamiento social, no, bueno, es que viene toda una gama de diagnósticos diferenciales. Insisto, como decía Erin, la importancia y el pronóstico va a depender de un buen abordaje, que a lo mejor no puedes tener el diagnóstico en el momento, pero sí una buena historia clínica y un buen abordaje del paciente. Tenemos acá, También, sí, perdón, dime. perdón, también, por ejemplo, si yo veo que de repente, bueno, independientemente de si a lo mejor se mete drogas o lo que sea, también es un paciente que de repente veo que ya no duerme, bueno, un familiar, ¿no? Ya no duerme, de repente pasa días haciendo ayunos o sin comer o come cuando puede, quiere, ¿no? O de repente, no sé, lo ves súper agitado y o sea, haciendo un montón de cosas, súper activo, súper todo, pero ya como muy desorganizado, o sea, hace, pero no termina nada, ¿no? O de repente como que conductas súper raras en donde no sé, de repente empieza a hacer una tarea así que parece gigante y descomunal, pero pues obviamente ya no la puede terminar y entonces se empieza
a sentir súper mal y entonces se súper deprime. Es decir, esto nos estaría diciendo, necesitamos tratamiento. Sí, que si no se trata se puede complicar, ¿no? No todas las personas que se deprimen o están ansiosas se psicotizan, y es donde viene la historia clínica familiar, ¿no? Donde viene como la historia clínica de sustancias, de muchas otras cosas que nos pueden predecir que si no tratamos, a lo mejor sí se va a complicar con algo psicótico o no. Entonces, siempre hay que ver mucho hacia atrás. Yo insisto, la historia clínica completa es lo que más nos va a ayudar en toda la patología mental, pero cuando hablamos de trastornos psicóticos, mucho más. Y acá hay unos comentarios. Ponía Eric que si lo de las sectas. Lo que pasa es que las sectas están dentro del contexto cultural de la secta aceptado, entonces no se puede considerar algo psicótico. Cuando el de la secta sale hacia afuera, pues uno puede dudar, ¿no? Como del discurso que esté dando. ¿Hay una edad para comenzar a mostrar síntomas? La realidad es que no. O sea, a todos nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Los niños también pueden estar psicóticos, ¿no? Desde los niños hasta los viejitos, ¿no? Y ahí el diagnóstico diferencial. Y tenemos otra pregunta de Magda Oseguera. Hola, buen día. ¿Será necesario que antes de hacer un diagnóstico de un trastorno se tome en cuenta si existe enfermedad física que pueda y genere alguna alteración emocional? Por supuesto. Todos los diagnósticos, yo no voy a cansar de repetirlo, todos los diagnósticos psiquiátricos, sea cual sea, son de exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que yo primero me tengo que asegurar que el cuerpo funciona perfectamente bien de la cabeza a los pies y que no hay nada más que pueda estar contribuyendo a los síntomas. Y antes de los comentarios finales, yo quisiera como hablar un poquito del tratamiento, ¿no? Y aquí el punto de partida es uno solo en el inicio, ¿no? Si el paciente psicótico tiene comportamientos que pongan en peligro su integridad o la integridad de los demás, no hay opción, es al hospital. No se asusten, las hospitalizaciones ya no son como esas granjas, son bastante cortas y una vez que remite, entonces se van de alta y continúan con su tratamiento. Después de valorar eso, pues evidentemente el tratamiento es farmacológico. ¿Cuánto tiempo, qué medicamentos? Pues eso ya va a depender como de la aproximación diagnóstica que tengamos al momento. ¿Okay? El pronóstico antes y después de un episodio psicótico, pues también depende del diagnóstico, si es bueno o es malo. ¿Ok? Entonces, pues no sé si tengan algún comentario final, alguna conclusión, algo para cerrar el programa. Pues Tal bueno, vez mencionar que esto es más común de lo que uno quisiera, ¿no? Que sí, desafortunadamente es más común. Creo que algunas veces inducido por temas también de drogas, pero que hay alternativas, ¿no? Hay alternativas, por lo menos los procesos de hospitalización por lo general son mientras pasa la crisis y después hay una recuperación que puede hacerse en un albergue psiquiátrico, por ejemplo, pero sí es mucho más común de lo que uno quisiera a veces que con la frecuencia que se puede presentar. Adelante, Mercedes. Bueno, como es algo tan complejo, creo que es muy importante que la gente sepa que no está sola, que si hay algo, cualquier sospecha, pues recurrir al profesional capacitado y poder atenderse con este equipo multidisciplinario. Adelante, Auri. a mí me gustaría recordar a dónde recurrir aquí en nuestra ciudad. Bueno, no sé, ya me dirán en Playa del Carmen, pero aquí, si uno tiene una emergencia de este tipo, una emergencia psiquiátrica, hay que ir al hospital y eso es a Merimed, porque es el único que tiene, hasta donde yo sé, un servicio de neurologías. Hospiten también. No, Bueno, ahorita nos dices o bien. sea, sí, a ver, Sí. en cuanto a sector salud, sí estamos muy deficientes, ¿no? O sea, sí hay, por ejemplo, aquí en Playa está el centro de salud municipal donde o sea, no tienen área de hospitalización, pero los pueden valorar y si requiere hospitalización los canalizan. El Hospital General de Cancún tiene camas para hospitalización psiquiátrica y tiene servicio de psiquiatría. Entonces, es como aquí dentro de Quintana Roo es el mejor lugar. La diferencia del Hospital General de acá de Playa es que no hay servicio de psiquiatría. Y en el de Cancún sí, y tienen una o dos camas asignadas. Entonces, si hablamos como de sector público en Quintana Roo, es ahí. Del sector privado, sí, tenemos hospitales, Amarimed, que tiene una área de psiquiatría, tenemos Hospiten, que también no tiene propiamente una área de psiquiatría, pero tiene servicio de psiquiatría y parémosle de contar. O sea, como que no hay, si se requiere hospitalización, pues tenemos ahorita, que es el único que está activo, también está Clínica Margaritas, que antes era el Cancún Mental Health y se acabó. No tenemos muchas opciones y sí, sí es un problema. Pero justamente a mí me gustaría, vamos, como subrayar que este es el tratamiento indicado.
Es decir, no voy al médico de la farmacia del ahorro, ni voy al médico general, ni al... No, no, hay que ir al hospital y después perderle el miedo a la internación o a dejar a los pacientes en estas clínicas porque es lo mejor que puede haber. Y no en una clínica de rehabilitación de adicciones. No, y que, exacto, y que es bien importante, cuando el psiquiatra dice hospital, es hospital. De pronto, o sea, yo les quiero contar, ¿no? Un paciente bipolar que hace 6 meses lo mandé al hospital, ¿no? Y nadie entendió ni creyó por qué. Y ayer me mandan un mensaje para avisarme que tiene secuestrada a la mamá, que es una viejita, con un machete en el cuello y que no la deja salir. O sea, como por qué tendríamos que llegar a esos extremos cuando hace 6 meses se les dijo, es hospital y es hospital. Entonces, no es que nos encante mandarlos al hospital. Y de hecho, creo que los psiquiatras aquí en Quintana Roo hemos aprendido como que tenemos una tolerancia a la patología de hospitalización justo porque sabemos que no hay muchos recursos, ¿no? Y si vemos que lo podemos manejar en casa con todos los cuidados que se requiere una hospitalización, a veces lo hacemos porque sabemos la dificultad que hay para tener esos espacios. Pero bueno, afortunadamente vienen elecciones y vienen muchos cambios, eso espero. Viene el comunicado porque nuestro sistema de salud finlandés o no sé, pues no, como que no está funcionando. ¿Algún otro comentario final? Sí, también perderle miedo al fármaco, si es necesario, también es importante, y tomar en cuenta que las cosas, pues, en términos de salud mental, siguen habiendo muchos mitos, como hablamos al principio, y si, como reafirmando esto, ¿no? Si te dicen hospital, pues la intención es cuidar a tu ser querido, cuidar a la persona que se tiene enfrente, no maltratarla. Los hospitales no maltratan. Entonces, pues sí, resaltar esto. Pues sí, pues no me queda más que agradecer los comentarios de todo el público. Muchas gracias a todas ustedes por su participación. Abril, Erin, Mercedes, Corina, Claudia, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras nuevas redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Brain and Mind MX. Les recuerdo que en YouTube le pueden dar como like en la campanita de nuestra página para que estén informados de todos los temas que vienen y que además lo puedan compartir. Y si alguien desea contactar con alguna del equipo de Brain and Mind, puede encontrar su información en brainandmind.mx. Y los esperamos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema Límites en la infancia y crianza respetuosa, con nuestra experta en crianza. Muchas gracias y hasta la próxima.